Muy buenos días, hermanos. Qué bueno podernos ver nuevamente. Es de maravilloso y de especial estima para mí poder estar en este momento con todos ustedes compartiendo este tema. Es un tema que empezamos hace 15 días y hoy quiero terminar este tema, y es que a veces nos sentimos derribados pero no destruidos. Dice, aunque nos sintamos derribados, no nos destruyen. Quiero orar. Amado Dios, gracias por la oportunidad que me da de estar en este momento nuevamente. Espero que hoy sea una palabra de vida, también de ayuda, una palabra de exhortación, de edificación, de motivación. Gracias, Dios, por tu cuidado. En esta hora pongo este tiempo nuevamente delante de ti. Que todos los que escuchen, los hermanos, amigos, puedan vivir, bendito Dios, confiados en ti, que tú les sostienes y que tú eres fiel. Gracias, Dios. Amén. Hoy estoy desde un lugar bien especial, aquí al aire libre, con saco. Está haciendo algo de frío y contento de poder llegar allí a cada uno de ustedes. Soy Nelson Bernate, el pastor de la Iglesia Cristiana Manifestación al Mundo de la ciudad de Cali, y quiero que este tema sea de bendición para cada uno de ustedes. Recuerden, lo empezamos hace unos 15 días, dice, aunque nos derriben, no nos destruyen. Y ayer y hoy he tenido la oportunidad de ver aquí algunos árboles que han derribado y han hecho de ellos cosas diferentes. Han hecho unas mesas de centro, unas mesas grandes como de comedor o de una barra, algo así. Y cuando se siente uno derribado es porque empieza una nueva etapa en la vida. Quiero que lo vean de esa forma, que a veces nos sentimos derribados, pero si nos podemos levantar, inicia para nosotros una nueva etapa en la vida. Qué maravilloso es saber que Dios tiene con nosotros grandes propósitos, pero hay etapas que vamos pasando en las que tenemos que ir creciendo, que ir avanzando cada día. Y es de esa forma que Dios va haciendo en nosotros lo que dice su palabra, que Él quiere que vamos creciendo conforme a la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Pero esto no se logra sintiéndonos derribados y quedándonos allí encerrados sin avanzar. Recuerden que empieza una gran nueva etapa para algo en la madera, cuando el árbol es derribado, cae al piso y luego empieza una nueva etapa. ¿Recuerdan el ejemplo? Empieza una nueva etapa. Depende de usted y de mí, porque Dios siempre está dispuesto para que llegue a nosotros lo que Dios ya ha proyectado en cada uno, para que iniciemos y lleguemos a una nueva etapa. Podemos cometer errores y situaciones. Encontramos y vemos hombres de la Biblia que cometieron errores, que cayeron en situaciones por pecado, por desobedecer a Dios, por no hacer lo que Dios había dicho, y llegaron a sentirse muy derribados. Pero cuando cambian también su determinación, su decisión, Dios cambia también el rumbo. ¿Recuerdan lo que pasó con Jonás? Dios le había dicho a Jonás, Jonás, debes de ir a Nínive a predicar, a enseñarles, a decirles lo que va a ocurrir con Nínive, pero tú vas a ir a cambiar lo que va a pasar con ese lugar, con esa ciudad. Jonás se monta en el barco que no era, ocurre la tempestad, todo lo que pasa porque él se sintió que no debía de ir, y luego se siente bien derribado cuando es lanzado al mar. Ya no va en un barco, sino como cuando yo era niño decía, como un submarino completamente natural. Ya va allí en el vientre de ese gran pez. También cuando era niño yo creía que era una ballena.
va en el vientre de ese gran pez, se debe sentir muy derribado, aunque va con vida, se debe sentir muy, muy, muy derribado, pero allí ora a Dios. Esto quiere decir que Dios nos escucha nuestra oración de donde estemos, en el lugar donde estemos, en la situación que podamos estar pasando, así nos podamos sentir que no podemos más. Dios escucha nuestra oración, aún en los momentos de haber hecho cosas que no estaban bajo la voluntad ni el plan de Él. Ora, la ballena ya, o el animal grande, el gran pez, ya lo lleva hacia el lugar preciso donde debía de ir. No tenía él nada que ver con la dirección, con la ubicación y el manejo de este gran pez, pero llega al lugar donde Dios le había dicho que debe de llegar. Él se sintió derribado, no veía nada, no tenía esperanzas, pero oró a Dios. Y el Señor, Dios es fiel, Dios es poderoso, para que si estás derribado y te sientes que tu rumbo es otro, Él vuelve y te direcciona y usa lo que tenga que usar para volverte a direccionar, a llevarte al lugar o a ponerte o a posicionarte en lo que Él ha dicho para ti y para mí. Dios es fiel, Él es maravilloso, pero depende también de nosotros. ¿Cuál es nuestra decisión? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es el deseo de agradar a Dios? ¿Cuál es el deseo de hacer lo que Dios ha dicho que nosotros debemos de hacer? También vemos algo que le ocurrió a Pedro. Pedro estaba caminando firme con el Señor. Él era del grupo más pequeño que tenía Jesús. ¿Recuerdan cuando Jesús va con Pedro al Getsemaní a orar? Le dice: estoy muy triste, muy afligido. Llevó a 4 de sus discípulos, llevó a un grupo pequeño de sus discípulos a orar. Dentro de ellos iba Pedro, que era cercano a Jesús, que estaba decidido a seguir a Jesús, que estaba determinado a no dejar a su maestro por nada. Aún diciéndole: Señor, no hagas lo que debes de hacer. Aún dejándose llevar por las emociones humanas y decirle: Señor, no tienes que morir, no tienes que ir a la cruz, todo esto. Pero él estaba, dentro de todo, él estaba decidido a agradar a Dios, a seguir al Señor, a hacer lo que fuera. Jesús le habla y le dice: Pedro, me vas a negar. Él le dice: ¿cómo se te ocurre? Pero más adelante vemos que Pedro le niega. ¿Se pueden imaginar cómo se estaba sintiendo Pedro con su Señor después de haber dicho que no le iba a negar, después de haber visto todo lo que Dios, el Señor, estaba haciendo con él, después de haber visto todo lo que el Señor Jesús había depositado en él? Me imagino que se estaba sintiendo muy, muy derribado. Se estaba sintiendo muy derribado cuando allá lo señalan dentro de la multitud y le dicen: miren, él es uno de ellos. Él es uno de los que andaba con el que van allí llevando para el Calvario. Él también es de ese grupo. Porque cuando tú caminas con Dios, cuando eres hijo de Dios, cuando has entregado tu vida y has determinado caminar con el Señor, las personas lo notan. Pedro estaba en una situación de negar al Señor, pero aún en él estaba ese aspecto, estaba en él también eso que lo identificaba como hijo de Dios. Esto es maravilloso, porque a veces te puedes sentir derribado, entonces cuando te sientes derribado, ni te crees ya hijo de Dios. Sigues teniendo el ADN de nuestro Padre. Es una de las cosas que el enemigo quiere, que cuando te sientas derribado, entonces ya te hace sentir que ni eres hijo de Dios y te va llevando de mal en peor. Pero es hacer también un alto en el camino. Pedro también llega el momento en que hace un alto en el camino, entiende que había fallado, se arrepiente. Había fallado en público, se arrepiente en privado. Judas también se siente
en una situación y pasa una situación muy difícil cuando entrega al Señor, cuando lo entrega por unas piezas de plata, por dinero. Él lo hace también en público, pero en privado hay dos cosas de gran diferencia. Pedro en público niega al Señor y en privado, y luego va y se arrepiente. Judas también en público niega al Señor, pero en privado no se arrepiente, sino que llega y cae en un remordimiento, y esto lo lleva a tener la muerte física de esta tierra y la muerte espiritual eterna. Los dos se sintieron derribados. Uno tuvo una actitud diferente porque le había creído a Dios lo que el Señor había dicho que iba a hacer con él. Pedro le creyó a Dios lo que Dios había dicho que iba a hacer con él. Aún en los momentos de haberse sentido derribado, yo creo que en su mente lo que pasaba era lo que Dios había dicho que iba a hacer con él, lo que iba a hacer él, lo que él podía ser y en las manos de Dios, ese instrumento. Y luego vemos allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde el Espíritu Santo empieza a hacer cosas maravillosas con todos estos hombres de Dios, y vemos que Pedro empieza el discurso donde hay 3,000 personas que se arrepienten. Cuando te puedas sentir que no da más, aférrate más a Dios, que es donde Él empieza. Cuando te puedas sentir que ya todo se te ha acabado, es donde empieza una nueva etapa para tu vida y para mi vida. Cuando te puedas sentir que ya las cosas se han terminado, es donde llegas al Señor con un corazón entregado a Él. Llegas a Dios poniendo todas tus situaciones. Llega al Señor entregando todas tus cargas, entregando todas esas cosas que te hacen sentir tan derribado. Entonces es donde Dios cambia todas las cosas y hace de ti y hace de mí lo que Él ya ha dicho por medio de la palabra, lo que Él ya ha dicho que está en la palabra para ti, lo que Él ya ha dicho que está en tu corazón, lo que Él ya ha determinado que está también en tu espíritu, que está en todo tu ser, de lo que vas a hacer en Dios. No interesa cómo te puedas sentir, levántate. No interesa qué puedas estar viviendo en este momento, pero levántate, levántate, porque Dios está con los brazos abiertos esperándote. El enemigo te quiere derribar para destruirte. Dios permite que nos podamos sentir en determinado momento derribados, pero no destruidos, para levantarnos y hacer de nosotros cosas diferentes y llevarnos a otro nivel. Es la diferencia. Cuando Dios permite que ocurran cosas en tu vida donde te sientes que no puedes más, es porque Él te quiere llevar a otra etapa de tu vida. Es porque Él quiere llevarte a otro nivel, que es lo diferente que hace el enemigo cuando te dejas tomar, te dejas influenciar, abres puertas de pecado, abres puertas de situaciones donde el enemigo lo que va a hacer es encerrarte. Recuerden lo que le pasó a Judas. Recuerden lo que le pasó a Judas, que se encerró tanto en ese momento de estar derribado por cosas que él mismo determinó e hizo, que terminó con la muerte. Pero Pedro tuvo un momento en que se pudo arrepentir y cambió su rumbo de una vez por todas hasta nuestros tiempos, porque leemos de todo lo que él hizo con la ayuda de Dios, con la guía y la dirección del Espíritu Santo, y esto es palabra de vida también para nosotros, porque se sintió derribado, pero llegó y se arrepintió. Llegó y entregó todo en las manos de Dios y su rumbo cambió, y hubo un antes y un después. Siempre hay un antes y un después en los momentos de sentirte que no puedes más, pero Dios siempre está allí. Dios no se olvida de lo que ha dicho para ti. Dios no se olvida de lo que tú has leído en la palabra de Dios, que es palabra de vida. A veces nosotros nos olvidamos
y más en los momentos que estamos y sintiéndonos que no podemos más. Pero Dios no se olvida, amigo, hermano, Dios no se olvida. Dios ya tiene algo establecido para tu vida y para mi vida. No dejes que las cosas y las situaciones, el pecado, te lleve a la muerte. Por eso, si crees que estás derribado por problemas y por situaciones de pecado, es momento de arrepentirse, de cambiar el rumbo, de determinarse a decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, me entrego en tus manos para que las cosas cambien. Señor, me entrego en tus manos para que pueda verse forjado en mí lo que tú ya has determinado como hijo que soy. Y si todavía no eres hijo de Dios, entonces estás a tiempo de decirle al Señor que venga a tu corazón, que entre a tu vida, que quieres ser una nueva criatura, que estás caído, pero que el Señor te levanta, que te sientes destruido, arruinado, que no puedes más, que no das más, pero el Señor viene y te levanta. Amén. Pasa lo que ocurrió con Pedro, que él tenía otro nombre, que se llamaba Simón, que era como una caña que se iba de un lado para otro, como aquí en Colombia les decimos una caña brava, pero el Señor viene y lo levanta y lo hace una roca, lo hace firme. Amén. Y él es firme en Dios, porque cambia su actitud. Es muy necesario y muy importante cambiar nuestra actitud, invitar al Espíritu Santo que entre a nosotros para que nosotros podamos ser esas nuevas criaturas, podamos ser esas personas en las que Dios quiere venir y hacer de que nos levantemos y podamos resplandecer y estemos firmes allí. No estoy diciendo que no vendrán cosas difíciles. Claro, la misma palabra de Dios nos dice que en el mundo estamos y en él tendremos aflicciones, pero también nos dice que confiemos en él, que él ha vencido al mundo. No les estoy hablando que nunca vamos a sentirnos derribados. Sí, porque estamos en el mundo, pero hay una gran diferencia, que siempre vamos a tener la victoria, que siempre vamos a sobrepasar todas esas dificultades y todas esas situaciones como hijos de Dios. Como hijos de Dios tenemos nuestra esperanza puesta en Dios, en que Él es nuestro autor y consumador de la fe, en que Él es nuestro Señor, en que Él es nuestro ayudador, nuestro consolador, quien nos sostiene, quien nos levanta, quien nos lleva allí en sus manos. Y esto es maravilloso sentir, que siempre que nos ocurren cosas es porque Dios las permite. Dentro de la voluntad de Dios y en la voluntad de Dios es maravilloso vivir y estar, porque nada de lo que nos ocurre es una casualidad. Todo está en los planes de Él y dirigido en su santa y poderosa bendición. Así de que no te desanimes, recobra fuerzas con la ayuda de Dios, lee la palabra de Dios, busca de Dios, fortalécete en la palabra de Dios. Y si estás derribado y si te sientes derribado es porque Dios te va a pasar a una nueva etapa y te va a fortalecer, te va a guiar, va a hacer que en ti las cosas que ya creías que se habían acabado empiecen a surgir, a crecer, y van cada día levantándose y Dios va a hacer de ti una nueva criatura. Pero no es allí como le pasó a Jonás en la barriga del pez, en la panza del pez. No es allí como le pasó a Pedro, en medio de la multitud, sin marcar una diferencia. Es determinados, es convencido de que Dios hace cosas nuevas. Cuando yo pongo mi decisión, cuando yo me decido, rindo mi voluntad al señorío de Cristo, entonces es donde vienen las nuevas cosas, es donde te levantas. Y lo que hay en ti que no tenía valor, recobra valor. Lo que hay en ti que te hacía sentir que ya no había más oportunidad, es donde Dios trae las oportunidades. Así de que adelante, Dios es fiel. Y lo que ha dicho para ti es una realidad. Recuerden
que los pensamientos míos no son los de Él, ni los de Él son los míos, porque los pensamientos que Él tiene para nosotros son de bien, pensamientos de bien, y que llega para nosotros, dice la palabra de Dios, lo que Él desea para cada uno de nosotros. Muy bien, queridos hermanos y amigos, espero que esta haya sido una palabra de vida para cada uno de ustedes. Recuerden que leímos la palabra de Dios en Corintios, en la segunda carta a los Corintios, el versículo 8 y el versículo 9, que podemos estar atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Bendiciones. Lo que escuchan al fondo es una ambientación completamente natural. Imposible de decir que no hayan unos perritos todo ladrando alrededor, pero espero que haya sido una palabra de vida para cada uno de ustedes. Quiero orar para terminar. Amado Señor, gracias por esta oportunidad que me has regalado de compartir esta palabra. Amado Dios, la comparto en base a lo que he vivido también, Señor, de haberme sentido algunas veces de mi vida destruido, derribado, pero no destruido, que es lo que el enemigo a veces quiere venir a hacernos sentir. El diablo a veces quiere venir a hacernos sentir que estamos destruidos, pero no es así. A veces nos sentimos solo derribados, pero es allí donde tú vienes y nos levantas, nos edificas nuevamente, Señor. Nos sustentas, nos alientas con tu palabra, nos traes el Espíritu Santo que está con nosotros y nos levanta. Hoy te decimos gracias, Señor, porque caminamos contigo, porque no estamos solos. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque nos guías cada momento de nuestra vida. Gracias porque nos has dejado tu palabra que es vida para cada uno de nosotros. Gracias, Dios, porque creo que esta palabra ha sido de bendición y seguirá siendo de mucha bendición para todos los que la puedan escuchar y ver. Gracias, Dios, porque tu palabra es fiel y porque tú cumples lo que has dicho con cada uno de nosotros. Amén y amén. Bendiciones, les amo en el amor del Señor. Un abrazo para cada uno de ustedes. Y para los hermanos de la Iglesia Cristiana Manifestación al Mundo, esperamos muy pronto podernos reunir. Y los que ven este video que no nos conocemos, algún día nos veremos para compartir de las maravillas de Dios. Bendiciones para todos. Amén y amén.